Buenas tardes, soy Víctor Carrión y voy a presentar los acontecimientos del grupo de prácticas. Lo primero que yo noté y se quedó conmigo durante las primeras semanas en realidad fue que me di cuenta que la consigna de la clase iba a ser bastante diferente a como suelen ser los grupos de práctica. No íbamos a analizar experiencias externas o material para aplicar una teoría, sino que íbamos a indagar en nuestro propio proceso de aprendizaje y de integración como grupo. Es algo que no lo había visto antes y por eso me confundió, tengo que decirlo, durante el comienzo. A pesar de que Chris lo explicó algunas veces, me costó iniciar una participación clara durante las primeras semanas. Luego ya, viendo los conceptos en teoría y en práctica, pude descifrar qué es lo que se esperaba de nosotros. Pichon Rivière dice que el ECRO, este esquema conceptual que nosotros construimos, podemos construirlo en grupo también. Y si nosotros logramos construirlo en una unidad grupal, juntos podemos estar dirigidos mejor hacia la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, si lo usamos como instrumento orientado justamente al aprendizaje, podemos cumplir una tarea más eficientemente. Entonces, eso es lo que se ha logrado mejor dicho, lo que se ha tratado de lograr, que nosotros podamos integrarnos como grupo. Yo creo que todavía nos falta un gran camino porque nos cuesta integrarnos en las participaciones, en el cumplimiento de las consignas o de las tareas. Aún no nos entendemos completamente. Y creo aún así que estamos en una construcción de un ECRO grupal. Yo creo que la razón por la que quizá aún nos falta un camino por recorrer es que no logramos desapegarnos completamente de lo que Cordano llama supuestos básicos. Que dice que en una actividad intelectual señala que Bion asegura que siempre se tiene que ser consciente de las emociones que están dentro de este grupo. Y si estas emociones no están en armonía o no se conocen, entonces siempre se va a obstaculizar el funcionamiento del trabajo. Yo creo que es posible que durante las sesiones haya bastantes silencios, porque nosotros intentamos evitar la frustración que es inherente al aprendizaje en realidad. Esto es lo que dice Cordano también. Nosotros puede ser que estemos cayendo en esto porque estamos acostumbrados que en las tareas, en los grupos, se nos enseñe y seamos lectores un poquito más pasivos. Entonces, por el miedo a que haya una frustración o por estar demasiado cómodos en equivocarnos o en estar en desacuerdo, nos estamos limitando en nuestra posibilidad de aprender. Entonces, caemos en un supuesto básico que yo creo que es el de dependencia. Es en donde un grupo siente la necesidad de depender de alguien más, de un líder, que los oriente, que los acoja, que les direccione. Entonces, nosotros ponemos bastante nuestra confianza al entrar a clase. Tenemos esta percepción de que Clis nos va a ayudar, nos va a decir lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a quizá lanzar unas pequeñas participaciones al aire para ver cómo intenta fluir, pero no logramos desarrollar todo el curso, todo ese sistema de aprendizaje nuevo sin que ella nos esté direccionando. Entonces nos dice que estamos limitando nuestro proceso de aprendizaje cuando nosotros hacemos esto. Es ya aunque institucionalmente la universidad ya en diferentes cursos nos ha invitado a tomar nosotros el control y la iniciativa de las clases, especialmente las clases prácticas, en donde podemos traer nuestras experiencias, donde podemos trabajar ya con los conceptos, pero a partir de nosotros no lo estamos completando correctamente porque a nivel cultural todavía estamos encasillados en esta zona de confort que es la educación tradicional. Entonces yo creo que esta influencia de la cultura es más fuerte aún de lo que se intenta cambiar desde la universidad, y lo que aún así poco a poco tratamos de adoptar en nuestro marco de la experiencia. Eso ha sido más que nada al comienzo. Ya cuando hemos tomado un ritmo como grupo, nos hemos soltado un poco mejor. Entonces yo rescato lo que dice Blecher sobre la ansiedad, que dice que necesitamos cierta ansiedad para aprender. Entonces tenemos que aceptarla y abrazarla tal como viene. Pero si el grupo no trabaja, no se junta, no colabora uno con otro, entonces no va a haber ansiedad, porque nosotros ya no preguntamos, ya no tenemos dudas, el grupo se queda en silencio, como si lo supiéramos todos. Entonces se bloquea la aparición de un nuevo conocimiento, de elementos emergentes nuevos que podemos discutir. Entonces nuestra experiencia de aprendizaje se ve truncada. Yo recuerdo el ejemplo que se trata en la lectura de Zawani y Romero, donde se interviene a un grupo de tutores y profesores en un colegio, y cómo los profesionales que van a hacer el taller reciben estas experiencias, ¿no? Y ven cómo los profesores se sienten también como alumnos cuando no logran realizar una tarea. Y esa tarea puede ser el de hacer que el alumno haga otra tarea. Entonces, cuando los profesores entraron a ese taller, mostraron lo que estaba dentro de ellos, lo que estaba lo que era pasivo en ellos se lo hicieron activo, porque empezaron a comportarse como sus alumnos se comportaban con ellos. Entonces,
cuando veían a los psicólogos entrar, también ponían en ellos la responsabilidad de tomar control de todo el taller y toda la sesión. Entonces, eso era porque los veían como personajes que venían a imponerles una obligación. Entonces ellos también se cohibieron y no se esforzaron por trabajar en ese taller, al menos al comienzo. Yo decía que con el transcurso de las semanas hemos logrado abrirnos un poco más. Y hemos entendido más la consigna, hemos tratado de tomar un poco más la iniciativa. Incluso en la clase pasada tratamos de hablar antes de que se conectara Clis sobre lo que tocaba esta semana, sobre la lectura que estábamos analizando, pero aún existe ese miedo a la frustración por aprender. Y yo creo que eso es clave, algo que tenemos que cambiar. En esta lectura también de Suárez y Romero se dice que si a un sujeto no le es posible cambiar nada de lo que le rodea, o si piensa que no le es posible, el sujeto alienado ya no se experimenta como tal, sino como un mero objeto de las circunstancias. Con el consecuente decaimiento, dice, en el sentimiento de autoestima. Si nosotros aún continuamos poniendo todo el peso de la responsabilidad a Clis para evitar a nosotros la angustia que promueve el aprendizaje, entonces ya no va a haber nuevos elementos para traer a clase y ya no vamos a sentirnos como agentes activos en nuestro propio aprendizaje. Bueno, esta ha sido mi experiencia y yo tengo altas expectativas para lo que podemos hacer de ahora en adelante. Muchas gracias.